buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de AFM Cluster. Hoy hablaremos sobre el próximo hito de visualización de datos, la revolución 3D en los gemelos digitales con casos prácticos de la mano de nuestros asociados de Inmersia. Yo soy Naroa del equipo de AFM Cluster. Os haré una pequeña presentación de lo que es el clúster y después daré paso a Samara Ruiz, co-founder y CTO de Inmersia. Luego tendréis un pequeño tiempo para preguntas y respuestas, las cuales podréis volcar en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas que veréis abajo. Y después daremos cierre a la jornada con una pequeña encuesta de valoración que os enviaremos para que nos deis un poco el feedback de lo que os ha parecido la jornada de hoy. AFM Cluster es la primera asociación que nace en el país y es la asociación que representa a los fabricantes de máquina de herramienta. Tenemos 7 asociaciones diferentes, las cuales engloban a más de 800 empresas y tenemos a más de 100 partners. En este ecosistema tiene, como ya he dicho, 7 diferentes grupos, los cuales engloban a la máquina de herramienta y componentes, la fabricación aditiva, herramientas de corte, mecanizados, corte, calderería, automatización y robótica, herramientas de mano y por último tenemos las startups para la fabricación avanzada. Dentro de este grupo también tenemos el IMH Campus, el centro formativo que tiene relación directa con la máquina herramienta. En AFM somos más de 28 empleados y ofrecemos diferentes servicios a nuestros asociados y partners. Por un lado tenemos los servicios de marketing, comunicación y comercial que van ligados con la digitalización de servicios. Tenemos el equipo de apoyo, administración y finanzas, el equipo de innovación tecnológica, las personas y formación y por último tenemos la internacionalización y mercados, los cuales suelen hacer misiones por todo el mundo con asociados de de AFM. Y por último os quería hablar de Joint, el primer portal de empleo industrial que nace de la mano de AFM Cluster, el cual tiene como objetivo ligar a las empresas que están buscando talento y a los candidatos, todo en una misma plataforma. Es una herramienta totalmente gratuita, la cual os invito a que exploréis en joint.es. Y bueno, yo con esto doy por finalizado la pequeña presentación que quería realizaros y doy ya paso a Samara Ruiz para que empiece con su ponencia. Muchas gracias, Naroa. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto, pues nada, muchas gracias, Naroa, muchas gracias a FM por la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que os habéis apuntado al webinar. Y nada, pues yo quería hablaros un poco de la visualización de datos y cómo pues, esta tecnología ayuda a entender la información con casos prácticos en el sector industrial especialmente, ¿no? Donde los gemelos digitales pues, están revolucionando un poco todo el mercado. Entonces, nada, me presento primero un poquito, aunque creo que a muchos de vosotros ya me conocéis. Mi nombre es Samara. Y bueno, siempre he tenido una tendencia hacia lo tecnológico, sobre todo en el mundo de los datos, ¿no? Entonces estudié ingeniería informática y luego hice el doctorado en temas de analítica y visualización de datos aplicada al aprendizaje. Y de ahí pues di el salto a fundar mi propia empresa junto a mi socia Seda, que también la conocéis. ¿No? Y creamos Inmersia pues, para ayudar a entender mejor los datos con la visualización de datos, apoyándonos sobre todo en tecnologías avanzadas como la realidad virtual y aumentada, creando pues, entornos 3D interactivos que ayuden a entender mejor la información, ¿no? Entonces, desde el principio de los tiempos, digamos, el ser humano siempre ha mostrado una gran inquietud por la visualización de datos, ¿no? Definida como la representación gráfica de datos o conceptos, pues desde las cuevas, digamos, se han encontrado ya visualización de datos con la posición de las estrellas. Luego el papiro de las minas en el año 5500 a.C. Fue el primer documento que se considera como un documento de visualización de datos, tokens de arcilla que representaban cantidades de algunos productos.
El primer, digamos, diagrama o gráfico que se considera lo creó Descartes y de Fermat, representando relaciones matemáticas en unas coordenadas, que serían las coordenadas cartesianas que todos conocemos. Y uno de los grandes hitos, ¿no? un primer punto de inflexión en el mundo de la visualización de datos fue la invención, digamos, de los típicos gráficos de líneas, de barras, el gráfico de tarta, de áreas, ¿no? Que fue inventado por William Playfair en el siglo XVIII y que después de tanto tiempo pues, seguimos utilizando hoy en día y son los gráficos que más utilizamos. Luego pues vino la revolución industrial en el que pues, fue uno de los factores clave que contribuyeron a la edad de oro de los gráficos estadísticos. Y otro gran hito en el mundo de la visualización de datos vino con la publicación del libro de Edward Tufte, de Visual Display of Quantitative Information, ¿no? Que transformó cómo los datos se representan visualmente mediante principios clave, ¿vale? Entonces, hoy en día esta publicación es un hito importante en el mundo de la visualización que se sigue estudiando pues, en la universidad, ¿no? Y luego otro hito súper importante fue el gran punto de inflexión, digamos, de la visualización de datos, que es la creación de Microsoft Excel, ¿no? Que democratizó esta tecnología hasta nuestros tiempos y quién de nosotros pues, no utiliza hoy en día el Excel como una de sus herramientas principales, ¿no? De trabajo. Y luego ya un pasito más allá, ya llega la visualización interactiva, ¿no? El Visual Analytics, que transforma un poco la manera en la que todos consumimos los datos, que mezcla un poco la interacción humana, ¿no? Y el sacar conclusiones de manipular la información y que no sean gráficos estáticos que simplemente te muestren información. Entonces, la visualización de datos en nuestros tiempos principalmente pues hay dos disciplinas distintas, que sería la visualización científica, que sería la representación gráfica de fenómenos que tienen una base física o biológica y que normalmente se representa mediante el componente 3D. Y luego la visualización de información, que sería pues, la representación gráfica de datos abstractos para comunicar datos estructurados, ¿no? Y que es la que normalmente casi todos utilizamos en nuestro día a día. La diferencia un poco entre la visualización científica y la visualización de la información, pues obviamente el propósito principal es que en una pues, sirve para entender fenómenos científicos complejos, mientras que la visualización de la información pues, sirve para comunicar información y patrones de manera clara, ¿no? Y pues eso, se representan datos abstractos, datos empresariales, datos sociales o financieros, mientras que en la visualización científica pues, se representan fenómenos físicos, biológicos, químicos, se utilizan datos multidimensionales, volumétricos de gran cantidad y los softwares que se utilizan para una u otra pues son diferentes, ¿no? Entonces, esta presentación estaría más enfocada a la parte de la visualización de la información, que es la que todos conocemos y la que utilizamos en nuestro día a día. Y bueno, pues como todos sabéis, el volumen de datos que se crea, que se genera, que se almacena en el mundo es brutal, ¿no? Ya perdemos un poco la cuenta del número de unos y ceros que supone toda esta gran cantidad de datos y además que crece exponencialmente. Sin embargo, toda esta capacidad de almacenar datos pues no se corresponde con la de analizarlos, ¿no? Con la de visualizarlos. De todos esos datos que almacenamos, realmente no llegamos a analizar ni el 1% de toda esta información, ¿no? Entonces, esta brecha ha abierto la puerta al surgimiento de un nuevo campo de investigación en la visualización, que sería la analítica visual, ¿no? Y la analítica visual es un compendio de muchas otras disciplinas cuyo objetivo, digamos, es representar la información, permitiendo a las personas interactuar con ellas
para extraer conocimiento pues, de datos masivos, dinámicos, complejos, que nos ayuden a sacar conclusiones y, sobre todo, a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, pues como vemos, entran en juego disciplinas como el análisis estadístico, el de la información, la interacción, incluso la ciencia de la cognición y de la percepción, ¿no? Porque existen, por ejemplo, la escuela de la Gestalt sacó unas leyes de la percepción de cómo los humanos entendemos la información y que se pueden aplicar muy bien estos conceptos a la visualización de datos. Y luego, un pasito más allá del Visual Analytics, llegaría pues, con el boom y la explosión de las nuevas tecnologías como la realidad virtual aumentada, llegaría la analítica inmersiva, ¿no? Que sería pues, la inmersión de las personas en un mundo virtual para que nos ayude a entender todavía mejor la información. Entonces, dependiendo de la tecnología, pues se utiliza de una forma u otra, ¿no? Entonces, la realidad virtual, todos sabréis, seguro que la habéis probado, te sumerge en un mundo totalmente simulado, ¿no? En el que pierdes la noción del mundo real y te permite pues, trabajar con datos multidimensionales, hiperdimensionales y representar mucha más cantidad de información, digamos, y aprovechar ese entorno 3D pues, para representar, por ejemplo, los famosos gemelos digitales, ¿no? Y los entornos 3D de fábricas, de personas, de lo que sea, de edificios. Y luego, por otro lado, pues estaría la realidad aumentada, ¿no? Que lo que hace es aumentar el mundo real con datos pues, en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, la realidad aumentada se utiliza mucho en el sector de la construcción, pues para ver si hay algún problema en una carretera, por ejemplo, ¿no? Pues poder saber por dónde pasan tuberías por debajo de ella o lo que sea, sobre todo uniéndolo con los sistemas de información geográfica. Entonces, dependiendo del caso, una tecnología a otra pues puede aportar mucho valor. Y como os decía, estas tecnologías, este entorno 3D, pues da lugar o vienen muy ligadas al término de gemelo digital, pues que todos estaréis ya cansados de oírlo, ¿no? Porque no se puede negar que hoy en día el gemelo digital es un trending topic. En el año 2018 ya Gartner lo ponía como en el punto álgido de las expectations, ¿no? Y ahora mismo ya está subiendo por el slope of enlightenment y ya en unos años pues llegará al estado de máxima productividad porque hay un montón de posibilidades a la hora de crear gemelos digitales hoy en día, ¿no? Pero realmente, ¿qué es un gemelo digital? ¿No? Porque se oyen un montón de definiciones, ¿no? Y la primera, el gemelo digital nace por la NASA para simular los lanzamientos de cohetes al espacio, ¿no? Y no enviarlos directamente sin haber simulado, sin haber probado antes, para evitar, obviamente, que haya problemas en los envíos, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues el término de gemelo digital se ha ido modificando, digamos. La primera definición formal del gemelo digital la da Greaves en el año 2002, referente a la gestión de vida del producto, y dice pues, que es una representación virtual de algo físico. O sea, una réplica digital que coexiste junto a su contraparte física para mejorar el diseño, el monitoreo y la gestión de productos a lo largo de su vida útil, ¿no? Entonces, esta definición estaba muy, muy enfocada al producto y no al proceso. Entonces, Greaves distingue como tres componentes clave en el gemelo digital, que sería el objeto físico, que puede ser pues, un objeto, una cosa, un proceso o incluso un sistema completo como una planta industrial. Luego estaría el gemelo digital, que sería su representación virtual, y
el hilo digital, que sería la información o esa comunicación que se abre, ese canal de comunicación que se abre entre el gemelo físico y el gemelo digital. Sin embargo, como os decía, a lo largo del tiempo y con el surgimiento de todas estas tecnologías que estamos ya pues, muy habituados a utilizar en nuestros días, la definición de gemelo digital o cómo cada organización ve el gemelo digital pues se modifica, ¿no? Entonces, estas son las principales tecnologías que habilitan a los gemelos digitales: el IoT, modelado y simulación, por supuesto el Big Data y el análisis de datos, la IA y especialmente la visualización de datos, ¿no? Que nos ayuda a entender esas conclusiones derivadas de la aplicación de los gemelos digitales. Entonces, como os decía, en función de qué tecnología apliquemos o a cuál le demos más prioridad, digamos, pues la definición de gemelo digital varía y realmente todas son aceptadas, como veis, en el mundo académico, y no hay una definición válida, sino que al final podemos aplicar la tecnología de gemelo digital pues, según nuestras circunstancias y las tecnologías que necesitemos utilizar para solucionar nuestros problemas, ¿no?, en las organizaciones. Entonces, pues, por ejemplo, según la inteligencia artificial, pues un gemelo digital sería una réplica virtual que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para predecir el rendimiento, diagnosticar fallos y optimizar el comportamiento de un sistema, ¿no? Sin embargo, si nos vamos al IoT, pues hace especial foco en los datos en tiempo real y en los enlaces, en los sensores, perdón. Entonces, el IoT dice que el gemelo digital es un enlace entre el mundo físico y el mundo virtual, pues donde los datos obtenidos a través de sensores permiten una representación precisa y actualizada del sistema, ¿no? Y de ahí pues hasta tenemos una ISO que define el gemelo digital como una representación digital de una entidad del mundo real que está sincronizada con ella en una frecuencia y fidelidad adecuadas para el propósito de la simulación, análisis o toma de decisiones basadas en datos, ¿no? Entonces, como veis, es un término ambiguo y pues la fidelidad adecuada pues depende del caso, ¿no? Y luego, pues, cómo no, si le preguntamos a ChatGPT, hoy a octubre, pues tiene su propia definición, ¿no? Y ChatGPT nos dice que un gemelo digital es una representación virtual, precisa y dinámica de un objeto, proceso o sistema físico que se utiliza para simular, analizar y optimizar su rendimiento a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Entonces, digamos que las palabras clave en el mundo del gemelo digital pues son esas, ¿no? La simulación y el análisis, ¿no? Obtener, maximizar ese rendimiento del sistema o del producto que queremos modelar. Y bueno, la tecnología de gemelo digital, como os decía, gracias a todas estas tecnologías habilitadoras está creciendo increíblemente, ¿no? La tasa del crecimiento que se estima para el año 2030 es de un 36% anual. Entonces, esto quiere decir que las organizaciones están implementando ya esta tecnología. Y sobre todo, ahora mismo en estos momentos la cuota de mercado se la lleva América del Norte y luego pues estaría Europa, aunque la región Asia-Pacífico pues estima que sea la que más invierta en esta tecnología en los próximos años. Bueno, no me voy a meter a analizar cada una de las regiones, pero bueno, en Europa especialmente pues estamos haciendo foco en el sector de la industria, en el sector de la construcción y en el sector de la salud, aunque como vemos pues Asia-Pacífico parece que se va a llevar el mercado y pues hace falta invertir en estas tecnologías, ¿no? Y bueno, esto es un poco la chapa, digamos, conceptual. Entendemos las definiciones, que hay un amplio abanico y que dependiendo de qué tecnología podamos utilizar, la podemos definir de una forma u otra, pero realmente en qué consiste, ¿no? Un gemelo digital. Tiene esa capa física, esa capa virtual, esa capa de comunicación,
pero ¿de qué me sirve en mi organización? ¿Cómo la implemento? ¿Cómo visualizo toda esa información, ¿no? Entonces, bueno, pues os quería contar un poquito por encima, pues, cuál sería esa arquitectura o cómo podemos desarrollar un gemelo digital en nuestra organización, cuáles son como los pasos clave, ¿no? Que el primero, antes de nada, de ponerse a crear un gemelo digital, es un poco saber el objetivo y en qué me va a ayudar ese gemelo digital en mi organización, ¿no? Saber definir un poco el alcance para poder atravesar por estas fases con sentido, ¿no? Entonces, quería hacer especial foco también en la parte de la visualización, que luego veremos con algún caso de uso que tenemos en Inmersia, pues para que veáis cómo aplicamos nosotros esta tecnología en varias organizaciones. Entonces, bueno, pues el gemelo digital se compone de estas capas. Primero estaría la capa física, que, como os decía, sería ese proceso, ese objeto, ese sistema que queremos modelar. La capa de comunicación, que sería todos esos protocolos y la tecnología de transmisión de datos desde la capa física al modelo. El mundo de los datos, ¿no? Todas esas conexiones y toda esa información, almacenarla en un repositorio de datos. La parte de procesamiento y análisis de toda esta gestión de información. Y ya entraría en juego pues, la parte del modelado y la simulación, que es un poco lo que le da nombre, digamos, y entidad al gemelo digital. Una vez que tenemos modelado el entorno o el sistema, pues ya entraríamos en la capa de interacción y de visualización con el modelo y finalmente pues la capa de retroalimentación, que sería la de interacción desde el propio gemelo digital con el sistema físico. Entonces, vamos a ver capa a capa un poco en qué consiste o cuáles son los aspectos claves. Entonces, la capa física pues, se compone principalmente de los sensores IoT, ¿no? Que son los que capturan la información en tiempo real sobre las diversas condiciones del activo físico, pues como pueden ser la temperatura, la presión, la vibración, la velocidad y demás, ¿no? Entonces, en cada caso pues, tendremos los sensores adecuados que nos permitan pues, sacar esas conclusiones que necesitamos, hacer ese mantenimiento predictivo o lo que haga falta en cada caso. Y luego en la capa física también pues estarían los actuadores, que serían los dispositivos que permiten al gemelo digital realizar esas acciones de ajustar los parámetros del sistema, pues por ejemplo cambiar la velocidad de una máquina ante un determinado problema o situación. Luego estaría la capa de comunicación y obviamente pues aquí los aspectos clave de esta capa sería incluir esas tecnologías de redes de comunicación para sacar toda esa información que nos dan los sensores mediante protocolos de comunicación, como por ejemplo MQTT, que sería uno de los más extendidos para la conexión con dispositivos, con los sensores en tiempo real, los dispositivos IoT, HTTP, CoAP. Entonces, estos serían los protocolos principales que se utilizan para gestionar el intercambio de datos entre los dispositivos y las plataformas de nuestro sistema. Y luego vendría pues esa capa de datos, ¿no? Ese almacenamiento de datos que pueden ser de distintos tipos, pueden ser datos estructurados, que normalmente se utilizan bases de datos SQL, datos no estructurados, series temporales, por ejemplo, que ahora se utilizan mucho, ¿no? Pues con la tecnología IoT, pues da series, bases de datos temporales como Influx, por ejemplo. Luego estarían las plataformas en la nube, ¿no? Para gestionar y procesar toda esta gran cantidad de datos que obtenemos de distintas fuentes. Y luego pues el famoso Data Lake, ¿no? Que es el sistema para almacenar todos estos datos masivos que luego pues, se puedan estructurar si es necesario.
Y luego la siguiente capa, que sería ya la capa, pues eso, la que realmente le da nombre, ¿no?, al gemelo digital, y por lo que los gemelos digitales se definen o se crean, que es ese modelado o esa simulación, esos escenarios de qué pasaría si, ¿no? Entonces, bueno, hay un gran abanico de distintos tipos de simulación, ¿no? Están los basados en física, que al final es una representación detallada y precisa que se realiza mediante ecuaciones físicas, ¿no? Pues, por ejemplo, simular el comportamiento de fluidos. Luego tendríamos la basada en datos, ¿no?, que esta es la que en los últimos tiempos está cobrando una mayor importancia, pues gracias a la tecnología, sobre todo aquí es donde entraría, donde habilitaría el Big Data, el análisis de datos, la inteligencia artificial, ¿no?, que gracias a recoger toda esta gran cantidad de datos, pues podemos entrar a generar predicciones, optimizaciones y modelar pues estos algoritmos para obtener conclusiones y generar ese gemelo digital basado en datos, ¿vale? Y luego pues hay otros tipos de modelados, como el basado en agentes, que pues eso, sería, por ejemplo, para simular el comportamiento de personas pues en una evacuación de emergencia, o por ejemplo agentes independientes, que serían coches para regular el tráfico en una ciudad, ¿no? Luego tendríamos una simulación también híbrida, que combinaría distintos tipos de simulación, una simulación discreta de eventos, la simulación de Monte Carlo, donde entraría aquí el tema de la aleatoriedad, y el modelado geométrico, ¿no?, que sería el que explica la estructura física y la geometría de un objeto, ¿no? Entonces aquí sería donde entra el mundo 3D, pues para representar, por ejemplo, las fuerzas de un objeto físico. Entonces, estos serían los distintos tipos de modelados que existen, y claro, dependiendo del alcance o del objetivo del gemelo digital, pues se utilizarán unos u otros. Aquí os dejo, no me voy a meter a analizar cada una de las herramientas que nos permiten crear gemelos digitales, pero estas son las principales que utilizan simulación, y cada una pues tiene sus requisitos, sus funcionalidades, y no todas cubren todo lo que queremos hacer. Entonces pues hay que analizar bien cuál es nuestro problema para ver realmente si necesitamos o no llegar tan lejos y utilizar una herramienta de estas. Y luego, pues como os decía, viene pegando fuerte, ¿no?, todo ese tema del gemelo digital o del modelado basado en datos, ¿no? Para ello, pues aquí entra en juego el Machine Learning, la inteligencia artificial, y cobran especial relevancia en este punto las herramientas de AutoML, ¿no?, las que nos permiten ejecutar o entrenar algoritmos de Machine Learning sin tener un conocimiento experto en la materia, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas que nos ayudan a utilizar estos algoritmos, aunque no son fáciles de implementar en una organización, ¿no?, pero sí que facilitan el desarrollo y la optimización de modelos de aprendizaje automático a usuarios que no son expertos en Machine Learning. Entonces, aquí pues tendríamos una tabla resumen dependiendo de las funcionalidades que queremos ejecutar con los entrenamientos. No me voy a meter al detalle, que tampoco nos da tiempo en esta presentación, pero bueno, os dejo ahí la tabla, que luego compartiré la presentación, pues de distintas herramientas hoy en día de AutoML. Y luego, pues bueno, una vez que ya tenemos modelado el sistema, el proceso, entraría en juego la capa de visualización, ¿no?, que es en la que quería hacer especial foco en esta presentación. Y los aspectos clave principales pues sería sobre todo, ¿no?, la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, ¿no?, que es el uso de plataformas visuales que muestran los datos clave y que nos ayudan a tomar mejores decisiones.
En un paso más allá, las interfaces que conocemos más Visual Analytics tipo Power BI o Tableau, que nos ayudan a entender datos bidimensionales de manera abstracta, entraría en juego la visualización 3D, ¿no? En el que podemos representar ese gemelo digital, pero de manera fiel a cómo es en la realidad, que nos permite representar animaciones de lo que está pasando en la planta, en este caso, si hablamos de una fábrica conectada, ¿no? Entonces, esa visualización 3D pues, nos aporta un mayor valor, en este caso, a las visualizaciones planas. Y todavía pues, un paso más allá, si nos apoyamos en tecnologías inmersivas, pues en algunos casos podemos obtener un gran valor, ¿no? Entonces, los componentes clave en esta capa de visualización que nos ayudan a representar los datos para la toma de decisiones sería pues, crear esas interfaces de usuario intuitivas que son fáciles de usar, que no se pierden en un montón de datos, sino que te dan la información que necesitas en cada momento y sobre todo de acuerdo a roles, ¿no? Porque en una organización hay muchos roles diferentes, no todo el mundo tiene que interactuar con todos los datos, sino con los datos que son útiles para esa persona. Entonces, en el gemelo digital, pues un aspecto clave es definir muy bien cada usuario qué necesita ver, ¿no? Y tener el gemelo digital como un eje centralizador de toda la información que sucede en una planta para entender mejor los datos según tu rol. Luego, pues otro aspecto clave sería la visualización de datos en tiempo real, ¿no? Monitorizar las variables críticas de lo que ocurre en la planta para tomar decisiones rápidas en caso de que haya problemas. Utilizar gráficos dinámicos, dashboards personalizados, ¿no? Que nos ayuden a ver patrones, a analizar tendencias, a comparar datos a lo largo del tiempo. Alertas visuales y notificaciones, ¿no? Como os decía, resaltar de manera clara qué está ocurriendo en todo momento, ¿no? Es un aspecto clave que saber o enterarte de si en tu planta está pasando algo, aunque no estés presente en ese momento, ¿no? Sino que a través de una conexión pues sepas, gracias a una alerta visual, qué está ocurriendo y puedas tomar decisiones que solucionen el problema. Luego estaría, obviamente, la visualización en 3D, que como os decía antes, pues nos ayuda a entender mejor el entorno visual que replica la disposición física. Y luego, pues la representación de escenarios e incluir ese modelado que hemos realizado en la capa anterior, pues para visualizar y realizar ese análisis predictivo en tiempo real en función de lo que está ocurriendo en planta en cada momento. La integración con realidades, con la realidad virtual y la realidad aumentada, pues permite esa experiencia inmersiva, ¿no? Y facilita la interacción con el gemelo digital. Y luego, pues otro aspecto clave e importante es ese acceso remoto y la compatibilidad multiplataforma, no solo con tecnologías inmersivas, sino simplemente con un móvil quizás es suficiente para dar solución a un problema en tiempo real, ¿no? Y luego también pues es importante ese historial de datos y hacer ese análisis retrospectivo de lo que está pasando en la planta, detectar patrones y tendencias para hacer diagnósticos y mejorar esa planificación estratégica. Y luego, bueno, pues finalmente para acabar, una vez que tenemos ya el sistema visualizado, ¿no? Pues sería ya esa automatización del gemelo digital, ¿no? Y que sea el propio gemelo digital, gracias a la inteligencia, pues que sea capaz de ajustar y realizar optimizaciones en el sistema físico pues eso, para tomar decisiones sin intervención humana
y luego esa retroalimentación bidireccional, ¿no? El gemelo digital recibe datos del sistema físico y después de procesarlos, pues envía esos comandos o ajustes a los actuadores, creando ese ciclo continuo de retroalimentación. Entonces, bueno, pues para acabar un poco quería enseñaros también, porque toda esta chapa, ¿no? A veces se quedan palabras, entonces quería enseñaros también algunos casos de uso prácticos, ¿no? De cómo se visualizaría ese gemelo digital, cómo lo hemos implantado nosotros en distintas organizaciones. Entonces, para ello, en Inmersia tenemos Toki, que es una plataforma de nueva generación basada en tecnología de gemelo digital, que fusiona un poco todas estas tecnologías que venía contándoos, ¿no? La analítica, la inteligencia artificial y sobre todo esa visualización avanzada basada en la tecnología de videojuegos y en la tecnología 3D para crear entornos 3D interactivos pues, que sean muy intuitivos y que nos ayuden en esa toma de decisiones. Les quería contar es un caso muy interesante para la escuela de FP de Tolosaldea, en la que, por un lado, primero representamos en un sistema de información geográfica, en este caso, bueno, distintos datasets de información de manera escalable, ¿no? En el que desde Tolosa pueden incluir distintos datasets y posicionarlos en el mapa y jugar con filtros en ellos, pues para ver los alumnos en qué empresas, por ejemplo, hacen sus prácticas. Y luego ya nos podemos sumergir en lo que es la escuela, ¿no? Y el gemelo digital en este caso es un eje centralizador de todas las fuentes de información con las que cuenta Tolosa, que son un montón, y nos permite hacer pues una gestión integral de la escuela dependiendo también del rol de usuario, ¿no? Entonces, pues en este caso son datos más de gestión, datos de alumnos, datos de en qué asignatura está cada alumno, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero también estamos conectados a otros sistemas como Odoo, que sería el sistema de mantenimiento que utilizan en la escuela para hacer el mantenimiento preventivo, predictivo. Y luego también podemos tener un gemelo digital de operación de las propias máquinas en las que de Tolosa forman a los alumnos para ser los pues, futuros operarios, ¿no? De las plantas y que ya desde el aprendizaje aprendan a utilizar los gemelos digitales y manipular esa información de manera ágil, ¿no? Y estar conectados ya a un gemelo digital. En este caso, pues con Teicon estaríamos representando un gemelo digital de una planta alimentaria, ¿no? Que se compone de distintos elementos, de un almacén con sus productos, de una línea de encajado. Entonces, en este caso representamos la planta industrial, ese modelo virtual, ¿no? Y estamos conectados pues, a los sensores, a los datos productivos, a distintas fuentes de datos que representamos con distintas etiquetas, ¿no? Entonces, bueno, Toki lo que te permite es colocar esas etiquetas de donde venga el dato, ¿no? Para entender un poco de dónde sale y además representamos también un modelo digital de la información, no solo la visualización de datos en tiempo real, sino también pues, documentos relacionados con cada una de las máquinas, incidencias de mantenimiento de cada una de las máquinas para ver estadísticas, datos de producción. Entonces, lo mismo, es un compendio de distintas fuentes de datos que dependiendo del usuario pues, se visualizará de una forma u otra, ¿no? Incluso hasta análisis más financiero, ¿no? Con estadísticas a lo largo del tiempo. Y el otro caso que quería enseñaros es el caso de una infraestructura civil. Sería un proyecto en colaboración con la empresa Fulcrum, ¿no?
para modelar a partir de un modelo BIM para visualizar la infraestructura de la presa. En este caso también tendríamos un gestor documental, lo voy a pasar, las incidencias de mantenimiento que nos ayude a realizar ese seguimiento, ¿no? Esas inspecciones que hay que hacer en este caso para mantener una infraestructura, tener toda esa información almacenada para luego ver estadísticas y solucionar los problemas a tiempo. Entonces, en cada, digamos, en cada parte de la presa, en este caso, pues podemos generar distintas incidencias que luego vemos en un dashboard y podemos navegar de manera muy intuitiva por el entorno 3D a través o bien de un menú o bien interactuando con el propio entorno por distintas secciones o vistas del entorno 3D, pues como os digo, de manera natural, ¿no? Como se haría en un juego, en un videojuego, ¿no? Entonces aquí pues estaríamos viendo datos tanto en tiempo real como datos históricos para que nos ayuden a detectar problemas. Entonces, como veis, en Toki, pues lo que tenemos es distintos tipos de gráficas que, dependiendo de lo que queremos representar, se utilizan de una manera u otra. También estamos conectados a datos en tiempo real, ¿no? Para detectar problemas en tiempo real. Y como os decía, pues tenemos una biblioteca de visualizaciones que nos permite representar la información dependiendo de su naturaleza, ¿no? Que nos ayuda a entender mejor la información y podemos posicionarlos allí de donde viene. Y finalmente otro caso que os quería contar es el caso de Radio Televisión Española, en el que desarrollamos tanto en realidad virtual como en una aplicación para ordenador un sistema de información geográfica en el que visualizábamos el sistema de alarmas de los centros de radioemisión de RTVE a nivel del Estado, ¿no? Entonces teníamos un gemelo digital para visualizar en todo momento qué ocurría en los centros, con estadísticas además generales para detectar problemas, pues por ejemplo en provincias. Aquí en este caso estábamos conectados al tiempo meteorológico porque era una fuente de información que nos daba información valiosa, ¿no? Porque vimos que estaba directamente relacionado, que podía haber problemas en los centros debido a incidencias meteorológicas, entonces era un factor a tener en cuenta. Y como veis, pues hicimos también una aplicación de realidad virtual en el que nos sumergíamos en ese espacio inmersivo que nos ayudaba a entender mejor los datos. Bueno, y finalmente os quería hacer un pequeño spoiler de lo que estamos desarrollando ahora mismo en Toki, ¿no? Por eso os contaba también un poco todo el tema de las herramientas antes de AutoML que nos ayudan a realizar entrenamientos con conjuntos de datos que, aunque no tengamos un conocimiento experto en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Toki, desde el panel de administración, donde digamos se configura todo ese entorno 3D que luego visualizamos, podemos ya jugar con una aplicación que nos permite de manera muy visual y muy sencilla, como estáis viendo, no me voy a meter al detalle, es solo un pequeño vídeo ilustrativo, ¿no? Pero aquí podemos jugar con datasets, añadir datasets de nuestra planta y probar configuraciones con distintas variables, con distintas columnas para realizar entrenamientos pues de manera muy visual, ¿no? Y que sin un conocimiento experto en la materia nos ayude a realizar predicciones, ¿no? Y luego todas estas predicciones que podemos hacer en el panel, podríamos generar KPIs o gráficas que incluyamos luego en el 3D para realizar esas predicciones en tiempo real, ¿no? Si estamos conectados a datos de sensores, pues con estos modelos que hemos entrenado previamente, los alimentamos con nuevos datos y podemos sacar conclusiones y predecir los fallos en planta, pues gracias a estos entrenamientos realizados, ¿vale? A este sistema AutoML que nos ayuda a
a predecir o a entrenar sin ese conocimiento técnico. No sé si los vídeos, bueno, espero que lo hayáis podido ver bien, porque a mí... Bueno, aquí estaríamos configurando cada uno de los hiperparámetros, ¿no? con los que cuenta nuestro dataset, pues en este caso para poder predecir la calidad de los productos, ¿vale? Bueno, y esto es un poco la presentación. Hasta aquí. Muchísimas gracias por haber venido, ¿no? Por haberos conectado. Espero que os haya sido de interés y ya os cedo la palabra por si tenéis cualquier pregunta. Muchas gracias, Amara. Ha sido una ponencia muy interesante. Mientras los asistentes pues, os animáis a preguntar algo, de mientras yo te voy a hacer alguna pregunta. ¿Qué diferencia hay entre metaverso y gemelo digital? Bueno, pues es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque al final es un poco lo que decía antes, que cada tecnología que vamos sumando, ¿no? A este gran abanico de nuevas tecnologías nos trae una nueva definición de gemelo digital. Entonces, bueno, la principal diferencia entre el metaverso y el gemelo digital, yo considero que está en ese modelado, en esa capa de inteligencia artificial, de modelado basado en datos o de modelado basado en física, que es la que proporciona, digamos, esa inteligencia al entorno, y no tanto solo la visualización de datos, como quizás sería un metaverso, ¿no? O un gemelo digital como representación, sino también la diferencia creo que estaría en esa inteligencia. Y ahora en relación con Toki, me gustaría preguntarte si es una app en ordenador o funciona en la web. Ahora mismo es una app en ordenador, también tiene su player en realidad virtual y también funciona en dispositivos móviles, con una interfaz más simplificada, más, pues quizás sin darle tanta importancia al modelo 3D, pues porque es una pantalla pequeña y es más ágil de utilizar, y el 3D sí que lo utilizamos en realidad aumentada desde esa aplicación móvil, pero ahora mismo sería una aplicación en PC, aunque en el futuro seguro que llegaremos a lanzarlo también en web. Vale, nos ha entrado una pregunta y nos dicen que parece que la industria mira de reojo a la tecnología desarrollada por Pixar. ¿Tenéis en vuestros planes avanzar en los desarrollos que sean compatibles con OpenUSD, Universal Scene Description? Pues sinceramente me lo apunto. No lo hemos barajado hasta ahora, pero seguro que es súper interesante, o sea que me cojo la pregunta. Y vuelvo a Toki, si te parece, y te quería preguntar una última cosa. Si no tengo un modelo 3D de la planta, ¿cómo puedo implementar Toki? Pues a ver, en este caso, si se quiere tener el modelo 3D, en este caso nosotros lo que hacemos es ir a las plantas y sacar fotos, vídeos o a partir de recursos, pues levantarlo. Y si no se quiere tener el modelo 3D, pues se podría utilizar Toki con visualizaciones, ¿no? Más con dashboard, sin esa navegación en el 3D, pero pues siendo una planta, pues aunque no exista ese recurso, se podría levantar. Vale, pues muchas gracias, Amara. Si alguno de los asistentes tenéis alguna pregunta más que igual ahora no queráis realizarla, os vamos a compartir el contacto de Samara para que podáis escribirle a ella directamente. Y nada, ahora os lanzaremos también una pequeña encuesta de valoración para que valoréis un poco la sesión de hoy. Y nada, muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a ti, Samara, por la sesión de hoy. Muchas gracias, Naroa. Gracias a ti y a la FM por la oportunidad. Bueno, y a todos los asistentes. Agur. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita.
Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendoka dizkite ematen eta diseinatzaile bezala asko hainez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.